La catástrofe química de la que le voy a hablar a continuación sucedió en Beirut, capital del Líbano. Líbano es un país que se encuentra en Asia, al oeste de Siria, el cual es la economía número 115 del ranking mundial. También para el 2019 se encontró que en Líbano había una población de 3.300.000 habitantes, del cual en comparación con nuestro país, que es la economía número 101, podemos decir que está un poco por debajo, pero es bastante similar su economía, basándose en agricultura, servicios, que representan el 60% de su PIB. También es importante mencionar que aquí en Beirut es una zona de salida al mar para barcos cargueros. También está rodeado de muchos edificios, infraestructura de todo tipo y almacenes, zonas comerciales, de las cuales vamos a hablar a continuación. Un barco carguero de una empresa rusa dejó en el puerto, precisamente en el almacén del puerto, una gran cantidad de nitrato de amonio, el cual no debió haber estado ahí, ya que es una sustancia que tiene que almacenarse en un lugar adecuado, y precisamente este almacén no presentaba las características para poder almacenar aquí el nitrato de amonio. Como pueden ver en los videos que les mostraré a continuación, dos puntos de vista de donde fue grabada esta explosión, la cual podemos observar que dejó o mostró una onda de choque que destruyó muchas edificaciones en sus alrededores. Oh my god! الله عمل ذرة هيدي يا صورت La explosión que acaban de ver dejó un saldo de más de 100 personas muertas y más de 500 heridas. También dejó un saldo de 300.000 personas sin hogar, ya que la destrucción que hubo, aunque no se mira que destruyó una gran cantidad de edificaciones, sí vivían muchas personas ahí y quedaron sin su hogar. Esta explosión liberó una gran cantidad de nitrato de amonio en el agua, en el aire y también en el suelo, lo cual afectó a muchas personas. Cuando el nitrato de amonio cae en el agua, puede promover la proliferación de algas, ya que las algas son plantas y el nitrato de amonio es un fertilizante que se utiliza en plantas. Esto puede provocar que crezcan de manera irregular y altere el equilibrio del ecosistema acuático. También es muy importante tener en cuenta que el agua que se utiliza para apagar un incendio por nitrato de amonio tiene que ser tratada antes de poder ser liberada al ambiente. Cuando el nitrato de amonio cae en el suelo, puede hacer contacto con sustancias orgánicas, lo cual puede provocar que el nitrato de amonio se vuelva sensible a los choques. Estos choques pueden provocar explosiones o puede provocar que reaccione de manera súbita y pueda ocasionar un accidente o una lesión en personas que pasan por ahí. Y también cuando el nitrato de amonio está en contacto con una alta temperatura, tal vez no se va a incendiar, pero en el proceso de descomposición suelta gases al ambiente, lo cual puede ser nocivo para las personas que lo inhalan, que ya más adelante vamos a ver qué problemas puede contener la inhalación de estas sustancias. Cuando el nitrato de amonio es ingerido y entra en contacto con los jugos gástricos o con los ácidos estomacales, los nitratos se reducen y se convierten en nitritos, los cuales puede ser que provoquen una serie de enfermedades en el cuerpo.
entre ellas la metahemoglobinemia, la cual se caracteriza por una carencia en los glóbulos rojos para poder llevar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Y con respecto a la toxicidad del nitrato de amonio, cuando una persona está por mucho tiempo expuesta a esta sustancia, puede producir o causar metahemoglobinemia, la cual, como ya les había mencionado anteriormente, es la manifestación inicial de la cianosis, la cual se caracteriza porque las personas tienen sus labios azules y la piel un poco azulada también. Esto se debe a la falta de hierro en la sangre, la cual provoca que, como ya sabemos, es el hierro el que hace que la sangre se vea roja, pero al no haber hierro en la sangre, esto impide que se pueda transportar bien el oxígeno. Y la sangre y la piel y los tejidos como los labios se ven azules porque la sangre que allí hay es una sangre que no está oxigenada, por lo tanto se ve azulada. Otras manifestaciones también son los dolores de cabeza, también los mareos, debilidad y disnesia, la cual da una apariencia de cansancio en las personas. También, y como ya es claro, presentar todos estos síntomas, si no son tratados con tiempo y por profesionales, o sea, por doctores, lo más probable es que la persona afectada muera. Ahora pasaré a mostrarles las características físico-químicas del nitrato de amonio, comenzando por la densidad, la cual es de 1.72 gramos por centímetro cúbico. También tiene un coeficiente de partición logarítmico en octanol agua de menos 3.1, que, como ya lo hemos visto en la clase, entre más se aleja del cero hacia los negativos, es más afín con el agua. Por lo tanto, esta característica de partición nos demuestra que el nitrato de amonio es bastante afín con el agua y soluble, y eso explica por qué se utiliza bastante en la agricultura como fertilizante, ya que un fertilizante, para que sea eficaz, tiene que ser muy afín con el agua para que pueda entrar a la planta por medio de la capilaridad de las plantas. El nitrato de amonio tiene una solubilidad a 20 grados Celsius de 1500 gramos por litro de agua, o sea que en un litro de agua podemos disolver 1500 gramos. El punto de fusión del nitrato de amonio, o sea, se empieza a descomponer cuando la temperatura aumenta sobre los 169.6 grados Celsius. Por otra parte, el punto de ebullición es bastante complicado, ya que antes de entrar en una fase gaseosa, el nitrato de amonio se empieza a descomponer en otras sustancias secundarias. Por lo tanto, no hay gas de nitrato de amonio, por así decirlo, disuelto en el aire. Ahora, como el nitrato de amonio, al igual que muchas sustancias que tienen que ser transportadas desde la fábrica hasta el lugar donde se tiene que utilizar, las cisternas o los contenedores en los cuales se transporta tiene el siguiente rombo, que, como pueden observar, es de color azul número 2, rojo 0, amarillo 3 y blanco o X. Comenzando con el color azul, al estar es de número 2, lo que significa que al estar mucho tiempo en contacto con esta sustancia, una persona puede presentar síntomas leves, los cuales pueden empeorar y causar la muerte en caso de no ser tratados rápidamente. En el color rojo tenemos que hay un número 0, lo cual nos indica que no es una sustancia que se va a incendiar, no se prende en fuego, aunque lo vimos en la explosión, no es una explosión
por fuego, sino que es una explosión de energía liberada, como lo vimos en el video de la explosión en la planta de almacenamiento. En el color amarillo vemos que es de número 3, la cual pues indica que es altamente reactivo y explosivo, pero solo al entrar en contacto con una fuente de ignición muy fuerte. Esta fuente de calor que tiene que recibir no es directamente sobre el producto, sino que el nitrato de amonio tiene que estar encerrado en algún tipo de envase o en algún tipo de contenedor, y cuando éste se calienta desde el exterior, eso provoca que el nitrato de amonio a causa del calor se descomponga y libere energía, pero al estar encerrado toda esa energía liberada se va acumulando y acumulando hasta que el contenedor en el que está cede, y esto provoca una explosión, tal como la que vimos en el video. En el color blanco es OX, lo cual nos indica que es una sustancia oxidante, ya que por su naturaleza puede aumentar enormemente la velocidad de combustión de los químicos o sustancias explosivas, incendiarias, perdón. En otras palabras, es lo mismo que decir puede ser como la leña para el fuego. Puede hacer que el fuego que ya existe arda mucho más de lo que podría arder por su cuenta. En la ficha de seguridad encontré que cuando las ratas ingieren una cantidad mayor de 500 miligramos por kilogramo de masa corporal, la mitad, o sea el 50% de la población de estas ratas que han ingerido esta sustancia habrían muerto. Por otro lado, por inhalación, solo se requiere una cantidad de 88.8 miligramos de esta sustancia por litro en una exposición de 4 horas. La OMS y la ONU han declarado que el nitrato de amonio es una sustancia peligrosa, por lo tanto tiene que manejarse con cuidado y al momento de transportarla hacerlo de la manera más eficiente posible y segura. Estas organizaciones también han establecido normas de transporte y manejo de estas sustancias para todos los miembros de las Naciones Unidas, en la cual obviamente Honduras pertenece. La ONU, a través del sistema globalmente armonizado, establece directrices para el manejo de estas sustancias en todos los países miembros. Pero a pesar de todo, ¿cómo se supo que había nitrato de amonio o contaminación por nitrato de amonio? Pues a pesar de que ya se sabía que en el almacén había nitrato de amonio, no se sabía a ciencia cierta qué tanto se había esparcido por la zona de la explosión. Entonces para ello se llevó a cabo una serie de análisis químicos. Como primera etapa, como en cualquier análisis químico, para encontrar alguna sustancia se tiene que hacer un muestreo. Para esto se recogieron muestras de tierra, agua y también se hicieron pruebas, recogieron muestras de aire y también de los residuos y de la explosión. Todas estas muestras recogidas fueron llevadas a un laboratorio químico donde se le hicieron diferentes pruebas. Pruebas que consistieron, por ejemplo, en la cromatografía iónica, que es para detectar la presencia de ciertos iones específicos en las muestras. También se utilizó la técnica de espectrometría de masa, que se utilizó para determinar cuantitativamente qué cantidad de nitrato de amonio se había esparcido tanto en aire, agua y suelo y en los residuos de la explosión. A pesar de eso, a pesar de todas las muestras y las pruebas, también fue requerido hacerle muestras o exámenes médicos a las personas para ver qué tan intoxicadas estaban y si estaban a tiempo para poder llevar algún tratamiento. El ciclo de vida del nitrato de amonio comienza en la fabricación del mismo. Una vez que se fabrica,
es transportado ya sea en barcos o en camiones o en trenes hacia el lugar donde se va a distribuir. En este caso, en Beirut, la cantidad de nitrato de amonio que llegó ahí a puerto fue mediante embarcación, el cual ya llega listo para utilizar como fertilizante. Una vez que llega a los centros de almacenamiento, ya puede ser distribuido a los distintos lugares donde es requerido, generalmente plantas de cultivos. Una vez que es aplicado correctamente, lo demás lo hace la planta lo absorbe con ayuda porque se ha disuelto en agua, por ejemplo, y la planta lo absorbe mediante la capilaridad, la cual realiza su función en el interior de la planta y pronto puede ser liberado al ambiente en forma de oxígeno. Cuando es liberado, el nitrato de amonio en este punto ya habría cumplido su ciclo desde la fabricación hasta la absorción de la planta. Este caso en Beirut no es el único. Ha ocurrido anteriormente. En Alemania en 1921 ocurrió una explosión también en un almacén en el que se encontraba nitrato de amonio, pero en esta ocasión hubo una mayor cantidad de víctimas mortales y víctimas heridas, dejando un saldo de 561 muertos y 1910 heridos. Todo esto se dio en la localidad de Oppau, Alemania. Y también, como fue igual una explosión bastante potente, también ocasionó daños a los edificios aledaños. Solo que en este caso la explosión no fue causada por fuego, sino que fue causada por una reacción química entre el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, ya que estas dos sustancias estaban almacenadas en un lugar muy encerrado y además no tenían que estar encerradas juntas. Al estar juntas, estas sustancias empezaron a reaccionar, lo que generó calor. El calor hizo que más de estas sustancias se descompusiera y más calor se liberara, y así entrando como en una reacción en cadena, como que si fuera una fisión nuclear, se generó una gran explosión que provocó bastantes daños. Y para conceptualizarlo, en nuestro país también ocurrió una explosión en Puerto Cortés, donde había un almacén de fertilizantes, el cual por causa de una explosión, de fuego, de un incendio, reaccionó y hubo una explosión. Esto ocurrió en el año 2013 y dejó muchas personas heridas y muchos daños materiales. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer nosotros, o más que todo que las personas que manejan estas sustancias tienen que hacer para prevenir que esto vuelva a ocurrir? Número 1 es la aplicación de normas. La aplicación de normas es muy importante para el manejo correcto de estas sustancias, ya que si no se maneja correctamente puede volver a ocurrir un incidente como el de Beirut. Y no solo el manejo, también es el transporte y almacenamiento de estas sustancias, ya que tienen que almacenar, transportar y manejar correctamente. A pesar de tener las normas, también es muy importante que haya una capacitación, porque de nada sirve que las normas estén ahí por escrito, pero aún así los operarios o las personas que manejan estas sustancias no sepan cómo aplicar las normas. Entonces es muy importante que haya una gran cantidad de capacitación para que las personas puedan manejar correctamente estas sustancias, así como transportarlas y almacenarlas. Y de la mano de lo anterior, de los otros dos aspectos, también es importante que el lugar donde se va a almacenar o el medio de transporte por el cual se va a llevar de un lugar a otro esta sustancia sea el más adecuado para
poder manejar el nitrato de amonio, ya que si está en un lugar, como en el caso del almacén en Beirut, esto puede ocasionar un accidente igual. También es muy importante que entes o personas ajenas a la fábrica, por ejemplo, o al almacén, tal vez sea presentada por el gobierno, que se hagan auditorías para que se aseguren de que todo se está llevando en orden y que puedan manejar todo correctamente, de la mejor manera, para evitar cualquier tipo de accidente que se pueda llevar en el manejo de esta sustancia, en este caso